Discreta. Pues buenos días. Esta plática va a ser corta, de 30 minutos. En realidad la hice para 1 hora, así que voy a tratar de hablar de lo más relevante, sobre todo siguiendo un enfoque de divulgación. Me dijeron que los que están aquí son principalmente de nivel de licenciatura. Pues vamos a dar un pequeño recorrido, pero antes se me olvidó agradecer a los organizadores, Oliver, Marcela, bueno, los dos Oliver y todos los demás. Bueno, esta es la agenda que vamos a revisar. Un paseo rápido por la optimización discreta, los puentes. El doctor Cuello en la plática anterior mencionó que recientemente se ha dado mucho vínculo entre la optimización y la IA. Pues vamos a repasar rápidamente qué es lo que se está haciendo recientemente entre estas dos disciplinas. Pero también hay una muy buena relación que está incrementando y que es entre la optimización continua y discreta. Y finalmente voy a terminar con unos comentarios finales acerca de posibles áreas de recomendación y recomendaciones. Bien, empecemos por una descripción rápida y muy general acerca de lo que es la optimización. Esta área está en la intersección de las ciencias de la computación y de la investigación de operaciones. De hecho, yo pertenezco a dos sociedades, la Asociación Mexicana de Ciencias de la Computación y a la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones. Ambas nos estamos peleando, entre comillas, académicamente, por tomar el control de los problemas y de los métodos de solución, tratar de dar las mejores soluciones. Pero en realidad esto no debe ser un conflicto. Las dos áreas han incidido de manera diferenciada y ahora cada vez más interrelacionada. Por ejemplo, el área de investigación de operaciones ha aportado mucho en la parte formal, mientras las ciencias de la computación, con su poder de cómputo, ha enriquecido a la otra disciplina. ¿Qué busca la optimización? Bueno, pues ya lo ha comentado el doctor Coelho. Buscamos encontrar la mejor solución dentro de un conjunto definido de opciones sujetas a restricciones. Ejemplos de la vida cotidiana podemos encontrar muchos. El típico: usted está en su celular y quieren desplazarse de un lugar a otro y tenemos muchas opciones en el celular para poderlo hacer no de la manera óptima, pero sí de la mejor manera posible. Ahí tenemos el Waze, el Map, por ejemplo. Un concepto importante dentro de la optimización es el uso de las variables, particularmente las variables de decisión. Sus valores pueden variar sobre el conjunto de alternativas. Estas son las que al final me van a decir cuál es la solución para alcanzar un objetivo final. Las variables pueden ser discretas o pueden ser continuas. Nuestra plática es sobre las discretas. Toman un número finito o numerable de valores. Por ejemplo, si queremos conocer de manera óptima el número de zapatos que debe fabricar una compañía para maximizar ganancias, ahí tenemos una variable discreta, un número entero. Si el problema es un poquito más complicado, podemos agregar otra variable, por ejemplo el color, y entonces en el espacio de los problemas, en las variables discretas veríamos puntos, a diferencia de las variables continuas, en donde estas toman un número infinito de valores. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo de reacción de una computadora para maximizar el nivel de desafío. Si la computadora reacciona muy lento, puede ser frustrante para el jugador. Si también responde muy rápido, también puede ser frustrante. Entonces, ¿cómo lograr esa satisfacción para el usuario de computadoras? Entonces podemos agregar más variables, por ejemplo, el tiempo y la velocidad, y tendríamos un comportamiento, una línea continua que marca la relación entre ellos. No pretendo que se aprendan esta clasificación. Lo que quiero mostrar con ella es lo complejo
que es poder caracterizar los problemas de optimización. Particularmente, aquí en esta gráfica muestro algunas de las posibles clasificaciones. Por ejemplo, clasificación según la estructura del problema, según la función objetivo, que si tiene uno, que si tiene muchos, según el nivel del problema, si tengo un problema superior y uno anidado, según la variable de decisión, si es discreta y continua. Nosotros nos vamos a centrar en esta práctica en la parte discreta, prima hermana de la continua, siempre trabajan juntas. Y también la estructura de, ¿cuál es la estructura del objetivo que trato de resolver? Y las restricciones que lo delimitan. ¿Cuál es la forma de la solución óptima? Entonces, si ven, se pueden generar interrelaciones entre todas esas características. Así que los problemas de optimización no son tan sencillos, sobre todo los que caracterizan a situaciones del mundo real. Para introducir algunos conceptos voy a mencionar rápidamente el típico problema de la gente viajera. Ya todos lo hemos oído alguna vez. Es un conjunto, se tiene un conjunto de ciudades, el costo de viaje entre pares de ciudades, y que buscamos encontrar la forma más económica de visitar todas las ciudades, exactamente una vez, y volver al punto de origen. Aquí en la gráfica muestro dos posibles rutas. La primera es más económica que la segunda. Vamos, de toda esa maraña de posibles clasificaciones de los problemas de optimización, me voy a centrar en la que tiene que ver con esta plática. Es un poco simplificada, porque podría ser más compleja. ¿Cómo se clasifican los problemas de optimización? Una es que sean convexos y no convexos, y a su vez los convexos en discretos y continuos. Ahí hay mucho más para dividir. Los discretos, pues es el tema de esta plática. Podemos ver que en los problemas de optimización convexos solo tenemos una única solución del problema, un punto. En cambio, los no convexos, aparte de la solución óptima, tenemos un conjunto de puntos que pueden ser óptimos locales y que hacen que los algoritmos puedan quedar atrapados y por lo tanto dificultan la solución del mismo. Un ejemplo típico de este tipo de problemas es la planificación de trayectoria en movimientos. Ese es un robot real, no es de ciencia ficción, el robot Ameca. Un poquito para describir este tipo de variable, por ejemplo, el problema del agente viajero, o TCP por sus siglas en inglés, puede ser tanto convexo como no convexo. Depende del contexto donde se quiera aplicar la solución de este problema. Por ejemplo, en el convexo, la función objetivo no tiene cambios bruscos, es un solo punto, recordemos, y simplemente la función objetivo es una simple suma de las distancias, así de sencillo. En cambio, una función de costos no convexa es más complicada, tiene cambios abruptos, por ejemplo, penalizaciones, si tomé un camino, vamos a suponer que genera daños al entorno, o puede tener bonificaciones, por ejemplo, si tomé un camino que al contrario beneficia al entorno ambiental. Y entonces esto nos crea una función de cálculo de distancia más complicada que cae en el área de lo convexo. Algunos investigadores que han dado aportaciones valiosas a esta área es el George Dantzig, quien es un matemático estadounidense muy conocido por su famoso algoritmo del simplex, y que se le considera como que sentó las bases de la optimización lineal y la optimización convexa y no convexa. Panos Pardalos, un griego que también hace el primero ya falleció, ¿verdad? Por supuesto. Panos Pardalos está todavía vivito, y él ha hecho aplicaciones en el área de sistemas complejos, y su principal contribución es en la optimización global. Aquí arriba, en el título de la diapositiva, estoy poniendo que esta clasificación es un tanto científica, en el sentido de que hay la mayor parte de la literatura que se publica en esta área
es realizada tiene un corte matemático muy fuerte, son de tipo que traen mucho soporte de ese tipo. En cambio, por ejemplo, esta otra clasificación en determinista y en estocástico, la mayor parte de las publicaciones son de tipo aplicativo. Eso no quiere decir que aquí no pueda haber matemáticas fuertes y que soporte matemático y que en la otra no lo haya. O sea, sí puede haber de las dos, pero me estoy refiriendo al tipo de la literatura. Entonces, ¿qué es un problema determinista y qué es un problema estocástico? Son aquellos que están basados en la estructura del problema. Por ejemplo, siguiendo con el caso del agente viajero, aquí vemos los mapas de conexión de las ciudades. En el caso determinista, todas las conexiones están claramente definidas, determinadas, o sea, conocemos bien las distancias entre los pares de ciudades, a diferencia del caso, ¿quién sabe por qué no quiere ver? Bueno, a diferencia de la estructura del problema, del caso estocástico, en donde vemos líneas discontinuas para indicar que esos valores son probabilísticos. Entonces, por lo tanto, en el problema del agente viajero, cuando es determinista y conocemos la distancia entre las ciudades, hay garantía de que existe una solución exacta. Bueno, lo que no hay garantía es de si hay un algoritmo que lo encuentre. Mientras que los problemas estocásticos, que los parámetros pueden ser inciertos, la solución no hay solución. La única solución posible es aproximada, debido a esa indefinición de valores en los parámetros. ¿Qué es la optimización discreta? Como su nombre lo dice, es un tipo de problema de optimización, donde las variables solo pueden tomar valores discretos. Ya habíamos dicho cuáles son los valores discretos. Pueden ser enteros, categóricos, binarios, ceros y unos, y de otro tipo, o sea, que son enumerables. Lo importante de la optimización discreta es que permite caracterizar y por lo tanto resolver problemas complejos del mundo real, problemas que van desde la logística, por ejemplo, el enrutamiento, hasta problemas que son del área de inteligencia artificial. En esta diapositiva, bueno, vemos una pequeña simulación en donde vemos soluciones que están siendo evaluadas para finalmente ver la mejor solución seleccionada. ¿Cómo se hace el modelo de un problema? Continuando con el problema del agente viajero, el modelo usando herramientas de programación matemática tiene tres partes importantes. Primero, la función objetivo. En este ejemplo es minimizar el costo. Después, un conjunto de restricciones. Aquí tenemos restricciones sobre cómo deben ser los arcos de salida y los arcos de entrada. Uno solo se permite. Y finalmente, ¿cómo son las variables? Si son enteras, si son binarias, eso lo tenemos que especificar de manera formal en un conjunto de ecuaciones. Bueno, nos centramos más en la clasificación, ahora vamos a centrar en la clasificación de los problemas de optimización discreta. Esta clasificación es muy amplia y no alcanza 30 minutos para describir todas. Solamente voy a mencionar tres, que son de las más comúnmente referidas en los artículos científicos. Los problemas de optimización combinatoria, los problemas de programación entera y los de optimización de redes. No pueden darle más. En estos problemas de optimización combinatoria, las variables de decisión en donde va almacenada la solución del problema son discretas. O sea, todo lo que implique ser discreto. Las soluciones también son discretas. Los tipos de soluciones generalmente son de ese tipo. Es un ordenamiento, una asignación o un grupo. Por ejemplo, en el problema del agente viajero, ahí es un problema de orden, porque es la ciudad que primero visito, luego la segunda, luego la tercera, y así sucesivamente. Es un problema de orden. Un problema de grupos, por ejemplo, empacar, necesito formar grupos de objetos que se van a acomodar
en un contenedor. Ese es su problema de grupos. Entonces estamos en el dominio de los problemas de optimización combinatoria. Algunos avances en esta área es el uso de redes neuronales para poder resolver ese tipo de problemas. Este es, siguiendo todavía con optimización combinatoria, este es un ejemplo de una aplicación. El doctor Coelho mencionaba que este es un problema bastante complejo, lo que tiene que ver con la creación de fármacos. La compañía Fujitsu desarrolló un sistema que consiste en transformar primero, caracterizar de otra manera el problema. La cadena de aminoácidos se modela como un problema de optimización combinatoria. Una vez que está transformado en otro espacio de solución, aplican algoritmos de optimización avanzados y luego vuelven y regresan a la caracterización original, que es la que el usuario final le interesa. En esta aplicación, es una aplicación de optimización molecular para desarrollar medicamentos más eficaces. Lo que Fujitsu dice es que ellos desarrollaron una tecnología avanzada en donde reducen dramáticamente el tiempo de ejecución, que siempre ha sido uno de los grandes problemas por el gran espacio combinatorio. Lo que comentan los autores también, que aunque no lo revelan a detalle, que su estrategia de solución metafóricamente se parece a armar a un rompecabezas. Continuamos con la programación entera. En este tipo de problema, la variable de decisión, recordemos que es donde se guarda la solución, los valores son estrictamente enteros, no discretos. O sea, los enteros son parte de los discretos, pero estrictamente son enteros. Las soluciones pueden ser discretas. O sea, en cierto sentido, la programación entera, una parte de los problemas de programación entera se pueden considerar que son subconjuntos de la optimización combinatoria. Tenemos el ejemplo, una cadena de suministro, en donde se busca determinar de manera óptima cuántas unidades de un producto deben de ser enviados a centros de distribución y posteriormente a tiendas. Este problema lo vemos comúnmente en compañías como Amazon. ¿Qué otro tenemos? Temu, Amazon, Temu, Chain. ¿Qué otro tenemos? Mercado Libre, y le sigue, ¿verdad? Ese es un problema de programación entera. ¿Qué avances podemos encontrar en la literatura reciente? Hay una serie de algoritmos tradicionales que se usan en esta área. Ahorita hay mucho esfuerzo por refinarlos de tal manera que bajen sus costos computacionales. El uso del aprendizaje automático como parte de la estrategia de solución, por ejemplo, para predecir buenas soluciones iniciales de un algoritmo metaheurístico. Sabemos que en el pasado los algoritmos metaheurísticos generaban soluciones aleatorias al azar. Hoy en día se utilizan estrategias basadas en aprendizaje automático para generar buenas soluciones iniciales, por ejemplo, y otros elementos más. Y, por supuesto, la hibridación entre algoritmos genéticos y redes neuronales. Y recientemente, este todavía está por evaluarse, es el uso de hardware especializado, por ejemplo, el famoso hardware cuántico. Ahí todavía no hay resultados notables porque es una tecnología que está en proceso de desarrollo. Continuamos con el último tipo de problema, que es el problema de optimización de redes. Recuerden, son más, dentro de la categoría de los discretos es muy amplia, pero estos son los más representativos. En este tipo de problema son aquellos que están relacionados con optimizar los recursos, pero los recursos que están formando parte de una red social, de una red de telecomunicaciones, distintos tipos de redes que de alguna manera las podemos formular como un grafo. Las variables de decisión pueden ser discretas, pero también pueden ser continuas. Un ejemplo recién moderno
vamos a decir, del Internet de las cosas. En el Internet de las cosas se aplica tanto a nivel de nuestra casa, donde queremos que todo esté conectado, el microondas, con las luces, con la cámara externa, todos los dispositivos. Queremos tener Internet de las cosas en la casa. Pero también se está desarrollando Internet de las cosas empresarial. En un trabajo que revisé, o más bien, lo que se ha observado en muchos trabajos recientemente publicados es que hay un interés muy grande de la sociedad por el Internet de las cosas. ¿Y esto qué nos está causando? Mucho tráfico, congestión, pero además problemas de seguridad. ¿Cómo se pueden resolver? Bueno, en este problema se han lanzado no solo esos objetivos, muchos otros más. ¿Qué avances se han desarrollado en este tipo de problemas? Por ejemplo, como el problema es tan grande que puede tener muchos objetivos o muchas características que lo definen, uno de las estrategias es descomponer el problema en subproblemas. Estas no son estrategias recientes, son muy antiguas, por ejemplo, en la descomposición de verdes. Sin embargo, hay esfuerzos muy grandes por refinarlos y mejorar este proceso, este tipo de búsquedas, como los planos de corte, el utilizar hibridación, cómputo paralelo y distribuido, por mencionar uno. Con respecto a los métodos de solución, antes de hablar un poquito de ellos, quiero hacer una reflexión sobre qué está pasando con estos métodos de solución. A lo largo de la historia del ser humano, siempre empezamos con los algoritmos básicos, y esos fueron generados por humanos. Por ejemplo, uno muy antiguo, el simple, el Brachenbaum. Y si se fijan, hay una como escalerita para hacer notar que siempre el ser humano está tratando de generar nuevos algoritmos que mejoren a los anteriores. Vamos en una carrera, en una competencia hacia arriba, mejorar, mejorar, mejorar. Pero siempre estos algoritmos han sido desarrollados por los humanos. Pero recientemente ha habido aportes fuertes, significativos en la IA generativa. Y hoy en día se está tratando de utilizar la inteligencia artificial para generar algoritmos avanzados. Y resulta que esos algoritmos avanzados han superado a los mejores algoritmos del estado del arte. Entonces podemos decir que superan a los humanos. Sin embargo, esto no es una derrota, es una forma catastrófica de ver las cosas, cuando en realidad es una forma natural de crecimiento. Simplemente creamos una forma avanzada de generar algoritmos. Lo que tenemos que hacer es seguir como le hacíamos antes, es profundizar en las bases. ¿Por qué digo profundizar en las bases? Porque es importante que también estudiemos los algoritmos clásicos, los algoritmos básicos, porque tienen alguna metáfora que puede ser muy útil y rescatarse para momentos superiores. Entonces siempre hay que profundizar en las bases y hoy en día pues aprovechar la IA. Si la IA genera algoritmos mejores que yo, bueno, pues la utilizo para mi beneficio, pero además conozco más que ella, porque tengo pensamiento crítico, porque tengo otros elementos que me hacen superior. Bueno, empezamos con los métodos de solución clásico. En la programación entera, bueno, aquí no estamos, creo que no somos del área de investigación de operaciones, somos de ingeniería, ¿verdad? La mayoría. Sí, ingenierías de diferentes ingenierías o ingeniería en computación. ¿Perdón? Computación. Bueno, hay materias donde han visto Brachenbaum o ni lo han oído. Bueno, en el área de investigación de operaciones es un clásico, En el análisis y diseño de algoritmos sí se ve, les voy a decir a mis alumnos, acuérdense, lo vieron conmigo, son algoritmos clásicos que siguen estando vigentes, como el de planos de corte, la programación dinámica, en optimización. Estoy poniendo algunos ejemplos de algoritmos en base a las tres clasificaciones únicas posibles de la programación dinámica, que es programación entera, optimización combinatoria y optimización de redes. Y ahí hay algunos ejemplos
de algoritmos. Algunos quizás los han oído, como los voraces, los backtracking. A mí en particular me encantan los voraces, porque emulan mucho como somos, de alguna manera, no somos moneditas de oro, de alguna manera tenemos cierta voracidad hacia la comida, cierta voracidad hacia el dinero, y bueno, pues nuestros algoritmos voraces se inspiran en la naturaleza humana. Los métodos avanzados, algunos métodos avanzados que se han desarrollado para dar solución a problemas grandes y complejos, otra vez en las tres clasificaciones que vimos: optimización combinatoria, entera y en redes. En optimización combinatoria, generalmente lo que se está trabajando más recientemente es en la hibridación entre las metaheurísticas, por ejemplo, algoritmo de colonias de hormigas, que se mencionó en la plática anterior, con algoritmos clásicos de optimización. Hace unos 15 años desarrollé un problema de ruteos utilizando colonias de hormigas para una compañía, no digo su nombre, pero ahí se ve, para una compañía de distribución de productos embotellados. Desarrollamos un sistema para un corporativo y fue muy interesante. En ese entonces la colonia de hormigas la hibridizamos con algunos métodos. Con respecto a la programación entera, está la programación entera evolutiva, otra vez, un clásico con un genético. También está la descomposición de Benders, donde se descompone un problema general en sus problemas, pero ya mejorado. Y finalmente, para la optimización de redes, hay muchos algoritmos recientes, algoritmos de flujo de costo mínimo, y otra vez mejorados. ¿Mejorados con quién? Con heurísticos. Y bueno, algunas de las aplicaciones, ya les había mencionado, es en todo tipo de redes sociales, de redes de telecomunicación. Siguiendo con los métodos de solución, pero ya específicamente de fraternidades. La sociedad, es una buena práctica, dicen los psicólogos, que es muy saludable, sobre todo para los adultos mayores, pero también para los jóvenes, el tener nuestras redes sociales, porque eso incrementa, mejora nuestra salud. Esa debe de ser parte de una vida sana. Bueno, pues lo mismo puede suceder con los algoritmos, para que sean sanos en el sentido de eficiencia, de lograr buenas soluciones. Hay puentes que se han tendido, o los académicos y los profesionistas de estas áreas, hay puentes que han tendido entre la optimización continua y la optimización discreta. Los de la optimización continua han aportado teorías matemáticas relacionadas con el análisis convexo, con la geometría de los problemas, mientras que la informática o la computación teórica ha aportado algo muy valioso, que es el estudio de la complejidad computacional. Qué tan difíciles son los problemas, qué tan fáciles o difíciles son los problemas, y si necesitan o no algoritmos eficientes, o no necesitan algoritmos tan avanzados. A veces hasta un algoritmo de fuerza bruta es suficiente. Bueno, ese lazo, esa integración, se está facilitando por el uso del aprendizaje automático, otra vez el puente con la IA, y con el advenimiento de la memoria, que ha permitido el crecimiento del Big Data o los grandes datos. También de esa integración se han generado algoritmos más rápidos y por lo tanto mejores soluciones para la solución de problemas complejos. Otro puente interesante, además del que mencioné anteriormente entre optimización discreta y optimización continua, es el puente entre la optimización y la IA, que de alguna manera implícitamente lo he ido mencionando a lo largo de la plática. La inteligencia artificial y la optimización han empezado a conectarse, a sumar esfuerzos. Son dos las formas interesantes que podemos encontrar. Uno, que la más usada es el uso de la optimización en la IA. La gran cantidad de publicaciones es mayor la cantidad de publicaciones
en esta combinación, optimización, mejorando la IA. Pero también, más recientemente, ha surgido la incorporación de la inteligencia artificial en la optimización. Yo trabajo más con la combinación del lado derecho. Por ejemplo, en la primera integración se utiliza mucho para problemas, por ejemplo, de seleccionar las características. En los problemas de clasificación, los atributos que conforman a los datos, algunos no son relevantes para la clasificación y la hacen más difíciles. ¿Cómo selecciono los que son más importantes? Ahí hay un trabajo importante entre la optimización y la IA. El ajuste de los hiperparámetros, o sea, no son parámetros del problema, del algoritmo en sí mismo, sino son parámetros que están más arriba de ellos. Por otro lado, en la IA, en la optimización, se ha utilizado mucho, lo que más se ha utilizado es el aprendizaje por refuerzo y las redes neuronales. En problemas de la academia y en problemas de la industria. Voy a poner brevemente algunos ejemplos de este puente, del primer puente que es la IA en la optimización. En este ejemplo trata de tiene que ver con ChatGPT o con cualquier otra inteligencia artificial que sirve como asistente para conversar con ella acerca de algún tema de nuestro interés. Lo que se propone en este trabajo, o más bien lo que tenemos claro nosotros, es que el usuario hace preguntas y la inteligencia artificial busca entre su base, busca la mejor manera de responder mi pregunta. Bueno, lo que este trabajo propone es crear un módulo de optimización intermedio, que lo que hace es que transforma mi pregunta en una pregunta más completa, en un ciclo más completa, de tal manera que la inteligencia artificial puede resolver mejor la pregunta que le hice. Las preguntas en inglés generalmente se les llama prompt, es el prompt del usuario. Aquí lo que podemos ver es que hay un ciclo de optimización intermedio que conecta mi pregunta con el asistente virtual. Ahí es donde estamos utilizando optimización dentro de la IA. También se está utilizando mucho en la solución de rompecabezas, de puzzle. La primera imagen es el típico, ¿no? Yo creo que ustedes no los conocen porque la mayoría de aquí son jóvenes. También nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Y creo que todavía creo en el mercado los venden. Y si los conocemos y si los resolvemos. Y si los resolvemos, bueno. Pues también hay programas para resolverlos y ayudarnos, ¿verdad? No nos ayuda mucho. Pero hoy en día se está utilizando mucho para la educación del niño, por ejemplo, para generar rompecabezas. Los programas de computadora primero lo barajan y finalmente le dejan al niño que él haga su rompecabezas, y si ya no lo pudo armar, le digo, mira, esta era la solución. Y pues ahí, como eran muchas diapositivas, borré la diapositiva en donde explicaba un poquito de cómo la optimización en este problema está siendo utilizada como parte de la IA, pero créanme que sí lo hacen. Otro ejemplo de optimización en la IA es en los sistemas de recomendación. La optimización, por un lado, busca maximizar ganancias, pero también maximizar la satisfacción del cliente. En las ganancias ya sabemos que es importante considerar qué productos le gustaría al cliente, con qué vendedores son más económicos, cuáles almacenes son más accesibles, mientras que la IA nos puede proporcionar recomendaciones basadas en patrones de compra. Y entonces el proceso de optimización, que es el más importante, se apoya de la IA para recuperar esos patrones de satisfacción y tener un sistema de recomendación. Otro ejemplo que se mencionó en la conferencia anterior es el juego del Go. Este juego es originario de China. El campeón del mundo, hasta que apareció AlphaGo, fue derrotado en 2016
Este programa lo desarrolló la filial de Google DeepMind. Esta derrota marcó una etapa importante y trascendental en la investigación artificial, que es la derrota por un programa de computadora de inteligencia artificial. Pero, ojo, siendo optimistas, la IA lo superó, pero ¿quién lo creó? Los humanos. O sea, está en nuestro control. El asunto es utilizar de una mejor, o sea, tenemos que cambiar de paradigma de programación, tenemos que cambiar de paradigma de diseño, porque antes no teníamos la IA ayudándonos en las tareas de programación. Eso no quiere decir que no debemos conocer las bases, sí las debemos conocer para sacar mejor provecho de ello. Bueno, ya casi para finalizar, últimas 3 diapositivas. Áreas de investigación en optimización discreta. Una de las más fuertes es la optimización combinatoria, y es que esto no para. Recuerdan la clasificación que dimos al inicio. La complejidad de los problemas es muy grande, por lo tanto el estudio de problemas es un área de oportunidad vigente, el estudio de problemas que involucran combinaciones complejas de elementos discretos. Eso sigue ahí para nosotros. El uso de métodos híbridos, el desarrollar algoritmos aproximados y más rápidos. Las aplicaciones multidisciplinarias, hoy en día, bueno, sobre todo ahora la 4T nos lo está imponiendo, debemos pensar en los problemas nacionales. Y estrictamente, pues es necesario, ¿no?, que también una parte de la sociedad, no quiero decir toda, que una parte de la sociedad que le interesan las aplicaciones lo haga. Y lo haga de manera multidisciplinaria, conectándose con áreas como biología, economía, ingeniería. ¿Qué oportunidades hay en nuestra área de optimización discreta? Básicamente, los invito a que hagan estudios de posgrado, a aquellos que les gusta incrementar sus conocimientos. ¿Qué carreras? Aquellos que les gusta desarrollar aplicaciones, y mi consejo, sus competencias. Es importante que desarrollen, cuiden, hagan lo que sea necesario para incrementar sus competencias. Prepararse con bases sólidas de matemáticas, con bases sólidas de algoritmos y también con bases sólidas de programación. Pero recordemos que tenemos nuevos paradigmas. Hay que estar en la frontera y también en las bases. Bueno, pues, ¿qué vimos en esta plática? Básicamente, algunos conceptos claves de lo que es la optimización discreta. Tenemos a la mano un conjunto muy grande de problemas complejos. Que la optimización discreta es muy importante para la sociedad. Que hay problemas que van desde la logística hasta la investigación, están en nuestra vida cotidiana. Y finalmente, una invitación a que estudien a fondo esta área. De veras, es muy bonito estudiar el área de optimización, deja mucha satisfacción. Sus estudios de posgrado no los van a defraudar. Hay muchas escuelas a nivel nacional y a nivel regional de calidad, que están ahí esperándolos con gusto. Hay oportunidades, por experiencia se los digo, tanto en lo académico como en lo laboral. Y pues con eso finalizo mi plática y muchas gracias.